se ha muerto un familiar pero no dejó testamento y ahora quieres saber cómo se reparte la herencia sin testamento en Florida, pues quédate porque te explicamos de forma muy sencilla el orden de sucesiones de Florida y toda la información relacionada. Un testamento es un documento legal que especifica cómo una persona desea que se distribuyan sus bienes después de su muerte. Con lo cual, si no hay testamento, las leyes estatales de sucesiones decidirán quiénes son los herederos y cómo se distribuyen los bienes del difunto. Pero antes de nada deberás saber si realmente hay testamento o no. Y para ello deberás verificar con la Corte de Sucesiones del condado donde residía la persona fallecida, ya que es el tribunal responsable de supervisar la distribución de los bienes de la persona fallecida. Si no tienen esta información desde la Corte, deberás hablar con los familiares más cercanos o revisar los documentos personales del difunto. Si aún así no se encuentra el testamento, se procederá a la sucesión intestada de Florida. En este caso, el orden de sucesión de Florida sigue las leyes de sucesión de este estado y siguen esta jerarquía de parentesco. El primero en el orden de sucesión es el cónyuge superviviente. Si el difunto estaba casado en el momento de su fallecimiento, el cónyuge podrá recibir una parte significativa de la herencia que puede variar según si hay hijos u otros factores. En caso de que no haya ningún cónyuge superviviente o que el difunto no estuviera casado en el momento del fallecimiento, la herencia pasaría a los hijos, que podrían heredar la totalidad de la herencia o parte de ella, dependiendo de si hubieran más hijos de otros matrimonios u otras uniones. Si el difunto no tiene ni cónyuge ni hijos, los padres podrían heredar una parte de la herencia. Y en caso de que el difunto no tuviera ni cónyuge, ni hijos, ni padres, la ley puede otorgar derechos de herencia a hermanos, sobrinos y otros parientes cercanos. En ausencia de familiares directos o herederos legales, la herencia podría pasar a manos del estado de Florida. Con lo cual, si quieres aceptar una herencia sin testamento, deberás hacer lo siguiente: notificar a la Corte de Sucesiones para iniciar el proceso de aceptar una herencia sin testamento. En este caso se deberá presentar una petición al condado donde residía el fallecido para iniciar un procedimiento legal y programar una audiencia inicial para revisar el caso. También deberás nombrar al administrador. En la audiencia inicial se nombrará a un administrador para distribuir la herencia y representar los intereses de la misma. Después se deberán pagar los gastos y deudas. El administrador, antes de distribuir la herencia, deberá pagar todas las deudas que tenía el difunto, para así repartir la herencia de manera justa y sin cargas financieras adicionales. Y por último, cuando estén todas las deudas pagadas, el administrador distribuirá la herencia según el orden de sucesión de Florida. Es fundamental que para realizar todo este proceso cuentes con el asesoramiento legal de un abogado experto en sucesiones de Florida. Como siempre, puedes ampliar la información con nuestro artículo del blog, link en el perfil. Y si necesitas a un abogado experto en sucesiones para que te ayude a aceptar una herencia sin testamento, llama al 833-315-5339 y te derivaremos con un abogado experto de tu zona para que te ayude con lo que necesites. En El Abogado te ayudamos a resolver tus dudas legales. El Abogado.